Ya. Ya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a entrar en el tema que estamos llevando. Esta es la segunda parte. ¿Qué es ser cristiano? Estamos llevando unos pasos. ¿Qué es ser cristiano? ¿Existirá la palabra cristiano en la Biblia? ¿Ah? Vamos a abrir nuestra Biblia. Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26, versículos 27 y 28. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Hechos capítulo 26, versículos 27 y 28. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Pablo dando su testimonio al rey Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos a través de tu palabra. Palabra que tiene poder para restaurar, para limpiar, para santificar, para inundarnos de ese amor. Dame ciencia y sabiduría para hablarla, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén, amén. Mis amados, les dije el tema, ¿verdad? ¿Qué es ser cristiano? Aquí Pablo dando su testimonio a este rey Agripa. Agripa tiene descendencia judía. Agripa desciende de Saúl, mi amado hermano. Usted vaya a la genealogía y usted ve Agripa desciende del pueblo judío. Por eso que Pablo le dice que, oh rey, le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y ahí Pablo le rectifica, yo sé que tú le crees a los profetas, porque él es descendiente de judíos, desciende, les reitero, de Esaú. Entonces vamos a ver unas partes de lo que es ser cristiano, ¿verdad? Un cristiano es redimido, ¿verdad?, por Cristo y es escogido para salvación. Eso es un cristiano, ¿verdad? ¿Qué es un redimido, mis amados hermanos? Es aquel, pues, mi amado hermano, que haya redención, salvación a través de Jesucristo. O sea, Él pagó precio en la cruz del Calvario. Entonces Él tuvo esa facultad, esa autoridad, ese poder para poder ser Salvador nuestro. Y a través de esa sangre nos perdonó de todo pecado. Entonces, el Señor Jesús es el realizador de esta redención, mi amado hermano. Ahí usted ve a Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Mire lo que dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, el ser cristiano es el que somos redimidos por Jesucristo. ¿Qué es redimido? Les reitero, es liberar a una persona de una esclavitud. Ese es uno de los términos, aquel que es redimido. ¿De qué estábamos esclavos usted y yo? ¿De qué éramos esclavos? De tanto pecado. Unos tenían 1, 2, 3, otros tenían más, ¿verdad? Ese pecado nos esclavizaba. ¿A quién? A Satanás. Usted y yo le pertenecíamos a Satanás. Él era nuestro Señor. Inconscientemente, sin saberlo usted y yo, ¿verdad? Porque usted no sabía, ni yo no sabía que yo era esclavo de Satanás al hacer el pecado. Pero cuando venimos al Evangelio es que nos damos cuenta qué condición y a quién le pertenecíamos nosotros. ¿Yo no? Ahora nos damos cuenta que nosotros éramos esclavos de Satanás. ¿Ah? Entonces un redimido, o ser redimido, es ser liberado de la esclavitud. Es ser comprado, recuperado
heredado del pecado. ¿Por quiénes arrastramos nosotros el pecado? De nuestros primeros padres, llamados Adán y Eva. Dios le dio mandamientos a ellos, pero ellos desobedecieron, ¿verdad? Entonces, toda desobediencia tiene su remuneración. Toda desobediencia tiene su castigo. Entonces, de ahí arrastramos todo eso. El pecado fue infectado en el hombre, mi amado hermano. Adán y Eva vivían en el paraíso, con una nueva naturaleza. Así como usted y yo la tenemos. Así eran ellos, con una nueva naturaleza. Con esa nueva naturaleza ellos podían tener íntima comunión con Dios. ¿Hablaban o no hablaban con Dios? ¿Tenían o no tenían íntima comunión con Dios? Ahí vaya a Génesis capítulo 2. Ahí habla que ellos tenían íntima comunión con Dios, porque tenían el nuevo nacimiento. Así usted y yo en este tiempo, como le confesamos como Señor y Salvador, aceptamos esa redención de Él por el sacrificio de Cristo. Esa nueva naturaleza, a través del Espíritu Santo que viene a mi vida, me da libre acceso para poder tener íntima comunión con Dios. Ahora sí yo hablo directamente con Dios, amén o no amén. Y Dios habla conmigo. Si no me habla en voz audible, me habla a través de su palabra, que es la más efectiva. Amén o no amén. Esta es la más efectiva. Dios habla. Entonces ahí, a través del Espíritu Santo que vino a nosotros, ahora sí andamos con Dios. Él vive en nosotros. Qué bello es, ¿verdad? Que Él viva en nosotros. Que Él se manifieste a nosotros. Entonces, un redimido es aquel que es comprado, recuperado, mis amados hermanos. También redimido es aquel que es liberado por medio de un rescate. ¿Cuál fue ese rescate que pagó Dios? Jesucristo. Ahí estuvo mi Padre. Anda, mi hijo. Ofrece tu vida por el caído. Ese hombre y esa mujer que están en la tierra, iban directo al infierno. Anda y rescátalo. Anda con mi presencia ya. Porque Él era hombre. Mi Cristo cuando vino era hombre. Él nació a través del Espíritu Santo, pero ahora tenía carne y hueso como tenía usted y yo. Amén o no amén. Él tenía hambre, tenía sed, tenía que comer, tenía que descansar, porque estaba en un cuerpo mortal. Aunque Él era 100% Dios también. ¿Dónde vemos a ese 100% Dios? Cuando mi Cristo estaba en la barca, los discípulos se asustaron cuando empezó la tormenta. Esa tormenta terrible iba a anegar la nave. Ahí está primero mi Cristo como hombre. Ahora sí, cuando los discípulos lo levantan, Jesús, levántate porque vamos a morir. Ahí se levanta el poder de mi Dios, 100% Dios. ¿Qué le dice a la tormenta que iba a destruirlos a ellos? Cállate, enmudece. Está mostrándose el Dios poderoso. Ahí lo comparamos y muchos textos más usted puede encontrar al Dios 100% Dios. 100% hombre cuando tenía hambre, cuando se cansaba. ¿Verdad? ¿Usted cree que Él no dormía? ¿Qué ustedes piensan? ¿Él no dormía? Sí, dormía. Él dormía porque le dio un cuerpo limitado, sino que Él vivía obediente al Padre. Porque Él dijo, cuando lo cogieron preso, ¿acaso yo no puedo ya? Porque cogemos espada para defenderte. No, nada que ver, le dijo a los discípulos, si yo puedo llamar a una legión y me pueden defender a mí. Pero Él no hacía eso porque Él vivía sometido al Padre. Allá hay muchos adefesiosos ya porque Dios los utiliza, resucita a alguien, qué sé yo, hace un milagro, ya se creen ellos los grandes hombres ahí. No creen, no tienen ni que lo topen, hermano. Hay unos ahí, salió en internet que hay uno, se ponía la gente ignorante, hermano, espiritualmente. Se tenían que poner como burro, pues, como caballo, hermano, y ese pastor, por qué sé yo, tenía que caminar encima de él porque el hombre no podía tocar tierra. Cuando adoran una carne puerca, mis amados hermanos, el hombre no merece nada. ¿Amén o no amén, mis amados? Ya si tú hiciste un milagro, algo sobrenatural, ese fue Dios. Ese fue Él, no fuiste tú. ¿Amén o no amén, mis amados? Entonces Dios nos guarde de gloriarnos. Sigamos manteniéndonos en esa humildad para Dios.
ahí es donde Él va a seguir mostrando su gloria y su poder. Denle aplausos al Señor. Entonces le reitero, el redimido es aquel que es librado de la esclavitud. Es aquel que es comprado, recuperado en el sacrificio de Jesucristo. Es librado, es librado con un pago del rescate y es librado de la condenación eterna. ¿Ah? Usted y yo en esa condición sin Cristo íbamos ¿a dónde? Al infierno. Allá teníamos que estar usted y yo. Amén o no amén. Pero es en esa infinita bondad, en esa infinita gracia de Dios, misericordia de Dios, el traernos a su redil, el traernos a su regazo, hermano, qué bello es. No lo merecíamos, amén o no amén. Pero gracias a Dios por ese sacrificio de su Hijo. Vamos a ver la otra parte. Un cristiano redimido también es cambiado totalmente. Un cristiano es cambiado totalmente. Amén o no amén. Aquí yo no puedo decir de palabras, no, yo soy cristiano, pero andas haciendo algo indebido. No, yo soy cristiano, pero andas haciendo mundanalidades. No, yo soy cristiano, pero andas pecando. ¿Ah? Aquí el cristiano no tiene que ser de apariencia, sino verdadero. Amén o no amén. Nada de hipocresía ni de fariseísmo. Aquí somos auténticos. Amén o no amén, mis amados. Si los veo a ustedes auténticos. Entonces un cristiano es redimido porque es cambiado totalmente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que no predican las religiones, las sectas. ¿Ah? No, ven nomás y pertenece a la iglesia y no pasa nada, sigue viviendo como tú quieras. ¿Ah? Hay iglesias que cuando se les predica la palabra, la verdad, se van de la iglesia. ¿Quiénes se van? Los carnales. Los que no les gustan que le digan la verdad. ¿Se acuerdan de nuestra iglesia? Predicaba mi pastor, predicaba duro. ¿Sí se acuerdan los que fuimos miembros de la santidad? Amén. El pastor predicaba duro, la sana doctrina. Muchos se iban corriendo de ahí. Me voy nomás a las asambleas de Dios. Me voy a la otra iglesia. ¿Sí? Acá mi pastor cogía privadamente a veces a algunos carnales. Yo lo vi. Mujeres carnales, hombres carnales los cogía aparte. Algunas se componían, otras se iban. Otras se iban allá donde se congregaba a Cristo sin consuelo. A cualquiera de los dos vaya y es lo mismo. Entonces un cristiano redimido es cambiado totalmente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Habla de un nuevo nacimiento. Ya no tengo la naturaleza vieja que yo tenía. Ya no soy el hombre que yo era antes. Ya no tiene que ser usted la mujer que era antes. Estamos hablando de las cosas malas, pecados que se hacían ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Lo malo que hacíamos. El pecado que hacíamos. Las cosas viejas pasaron. Los pecados malos que yo hacía pasaron. ¿Ah? Vino el poder de Dios sobre mi vida a cambiarme y a transformarme. Lo que no te cambia a veces es tus sentimientos, tus emociones. Es en el caminar de Él que tiene que ir tratando. Pero si tú fuiste un borracho, te cambia. Si tú fuiste un drogadicto, te cambia. Aquí Cristo no cambia a medias, hermano. Amén o no amén. Aquí Cristo te cambia. Si fuiste un adúltero, Él te cambia. Fuiste un mentiroso, Él te cambia. ¿Ah? Fuiste un homosexual, aquí estaba un presente. Este era más afeminado que todos los afeminados de Perú. Mira, Cristo lo cambió. Ahora como macho, vive como macho ahorita. Que Cristo cambia, pues mi amado hermano, amigo no ven. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí, todas son hechas nuevas. Somos niños, aunque no tengamos cara de niños, pero somos niños, inocentes, sin malicias. ¿Ah? Entonces también, mi amados hermanos, ese cambiado totalmente de 2 Corintios 5:17 tiene una experiencia divina
profunda que se hace manifiesta exteriormente. ¿Ah? Porque muchos dicen, no, Dios mira el corazón. Mentira. Lo que hay dentro vas a sacar afuera. Amén o no amén. Lo que tienes dentro, a cualquier momento se te va a salir. Si tal vez tú eres mal hablado aquí tú eres un santo, entras como santo, te sientas como santo, pero estás pensando como diablo. ¿Sí me explico? Entras como santo, te sientas como santo y estás pensando como diablo. Aquí muestras que tú eres santo. Estamos hablando en términos generales, iglesia, no arranques. Si estás haciendo eso, arrepiéntete. Pero cuando estás por allá, estás insultando. Eso que tú estás insultando por otro lado, que tratas de acallar aquí, de ocultar, cualquier momento aquí reunido con los hermanos, sea aquí en reunión que tú estés, se te va a salir. Serio, te va a salir, porque de la abundancia del corazón habla la trompeta. ¿Ah? Tarde o temprano se va a manifestar lo que tú eres, porque no hay nada oculto que no salga a la luz, dice la Biblia. Hay pecados que se manifiestan al instante y hay pecados que se manifiestan a la larga. Pero tarde o temprano se va a ver el fruto. A ver si tienes el nuevo nacimiento. Si no tienes el nuevo nacimiento, lo que tú haces por allá se te va a manifestar. Si aquí tal vez tú te coges los ojos para no ver a tu hermana, estás que aprieta los ojos para no verla. Pero allá afuera estás que te deleitas con los ojos. Aquí también tarde o temprano se te van a desbaratar los ojos. Viendo a mis hermanas preciosas, bellas. Esos carnales se les va a levantar y ya no puede, no puedo. Y ¡va! Se me clavó el ojo. Y manifestaste lo que tú tenías en tu interior. Ya el evangelio es serio, mi amor, hermano. Aquí no vengo yo a jugar a ser cristiano. Si quieres jugar, ya viene la Copa del Mundo, alárgate allá. ¿Ah? Aquí no venimos a aparentar, mis amados hermanos, amén o no amén. Aquí venimos a ser auténticos. Yo veo a mi hermana como una hermana en Cristo. Mi pastor sabía decir, cuando tú miras a una hermana, mírala como que fuera tu hija. Mírala como que fuera tu hermana. Así decía mi pastor. Y así tenemos que mirarla. Amén o no amén, mis amados ojones. Las mujeres no se me quedan atrás también. Hay mujeres que se les desorbitan los ojos de los pepudos. A algunas mujeres que les gustan los pepudos. A otras mujeres les gustan los flacos. A otras mujeres les gustan los verbones. En fin, ¿verdad? Hay para todo. Pero ama y cuida lo que es tuyo. Ama eso, cuida eso. Amén o no amén. Tienes malos deseos, saca esos malos deseos con tu esposa. Tienes malos deseos, saca el mal deseo con tu esposo. Muérdelo, revuéltalo, cachetealo ahí. En vez de estar en otro lado mirando lo que no debes, coge a tu esposa y revuéltala. O ella te revuelca. Como sea, pero nada de sexo indebido. Nada de sexo desordenado. Hasta ella te puede bailar en tanga. Él te puede bailar en cachetero. ¿Ah? O sea que le sacas toda esa lujuria que hay en él o en ella, hermano. Le sacas, mira papi, aquí mírame. O sea, aquí te deleito todo y no andes mirando por otro lado. Porque ya la conoce, a lo mejor la esposa o el esposo. Que le baila los ojos. ¿Cuántos de los hombres no éramos así? Amén. Otros eran santos. Eran querubines, ya, mundanos, y eran querubines, no miraban nada. ¿Quién no era así, hermano? La mayoría de los hombres somos ojones, éramos en la costa. Que somos, éramos, mis amados hermanos. Denle aplausos al Señor. Porque un cristiano redimido es una nueva criatura. Ese es el poder de Dios, hermano. Que te cambia y te transforma. Eso mal hablado, ahora te sale pura alabanza. Amén o no amén, hermano. Pura alabanza, aleluya, gloria a Dios. A mí los hombres éramos mal hablados, ¿sí no? Amén o amén. Mal hablados. Pura letrina sucia salía de nuestros labios.
Cuando vino Él y le aceptamos de corazón, ¿qué salió ahí? Alabanzas a Dios, aleluya, gloria a Dios. Ya no podía, no salía nada de esas malas palabras. Ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios por eso. Entonces, mi amado hermanos, ese es el que tiene una experiencia divina profunda que se hace manifiesta exteriormente. Eso se ve en los frutos. Si no tienes discernimiento de espíritu, los frutos te van a hablar. ¿Ah? Por eso tenemos que andar bien bonitos aquí, mi amado hermano. No cuidándonos del hombre. Amén o no amén. Sino de aquellos ojos que lo miran todo. Usted se va debajo de la tierra, ahí están los ojos de Dios. Sale fuera del espacio, ahí están los ojos de Dios. Usted se esconde en su casa, le mete 500 candados, le pone puerta tras puerta y se va adentro, ahí están los ojos de Dios, porque para los ojos de Dios no hay límites. Los ojos de Dios todo lo miran, todo lo escudriñan. Así que cuidémonos de los ojos de Dios. Él cuidémonos. También un cristiano redimido es obediente a sus mandamientos, como lo fue nuestro Señor Jesucristo al Padre. Ahí usted lea Filipenses capítulo 2, versículo 8, donde él era obediente a su Padre. Jesús era obediente también en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14. Ahí usted vea también en esa obediencia de nosotros también. Hechos capítulo 5, versículo 29. Entonces, para usted y yo obedecer, como le dije antes, es a través del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo en usted y en mí, no le podemos obedecer. Amén o no amén. Porque cuando estábamos en carne, cuando practicábamos las cosas del mundo, cuando teníamos esa naturaleza corrompida, no le obedecíamos a Dios porque no había una fuerza superior que nos gobierne. Lo que nos gobernaba era Satanás y su demonio. Éramos rápidos para hacer lo malo, éramos rápidos para pecar. ¿Ah? Pero una vez venido el Espíritu Santo, ahora sí, le voy a obedecer. Veamos la palabra del Señor. Primera de Pedro, porque usted me está poniendo cara de interrogación, mi amado hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Mira lo que dice. Elegidos según la presencia del Padre en santificación del Espíritu, mira lo que sigue diciendo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Ah? Elegidos según la presencia de Dios, presencia es conocer lo futuro, lo anticipado. Padre en santificación para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo que viene a mí es que me hace obedecer al Padre. ¿Cómo yo obedezco al Padre? A través de su palabra. ¿Amén o no amén, mis amados? El que vive en mí, el Espíritu Santo, es el que me lleva, me motiva, me incita a obedecerle. Aunque a veces esta carne se pone rebelde, ¿amén o no amén? Esta carne a veces se quiere poner rebelde, malcriada, desobediente. ¿A quién no le ha pasado eso? Amén. Ni el más grande ungido de Jehová me puede decir que nunca quiso, tal vez desobedeció a Dios. ¿Ah? Los grandes hombres de Dios, David, el hijo de David, Salomón, desobedecieron a Dios. Hombres puestos por Dios, ungidos por Dios, hombres especiales que nosotros no le llegamos ni a los talones, hermano. ¿Ah? Desobedecieron a Dios. ¿Cuánto más nosotros? ¿Ah? Entonces, cuando a veces desobedecíamos, el Espíritu Santo te redarguía. Amén o no amén. No, eso que hiciste está mal, ¿qué hiciste? Arrepiéntete, pide perdón. Así nos lleva el Espíritu Santo. Amén o no amén, mis amados. El que tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo le obedece. El que no tiene el Espíritu Santo no le obedece. Vive una vida desordenada. Entonces ahí guarda ese texto, primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Entonces sigamos con ese cristiano redimido, mis amados hermanos. ¿Qué es un cristiano? Ese cristiano redimido confía en Jesucristo y se allega a Él con todo su corazón.
ese cristiano redimido? Ahí hay una respuesta en Juan capítulo 16, versículo 33, donde está hablando, ese cristiano redimido confía en Jesucristo, ¿verdad? También lee ahí, mi amado hermanos, Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde dice, acerquémonos a Él confiadamente. Es el Espíritu que hace ese papel muy bello y hermoso. El Espíritu Santo es que me va llevando y atrayendo hacia Él. Siempre es hacia Él. No hacia el mundo, no hacia la carne, no hacia el pecado. El Espíritu me lleva a acercarme cada día más a Dios. Amén o no amén, mis amados. El Espíritu Santo no te aleja de Dios. El Espíritu Santo que vive en ti te acerca a Dios. Porque vive en nosotros. Amén o no amén, mis amados. Él nos acerca a Dios. Cuánto Él nos ama y nos anhela, que desea que siempre estemos delante de su presencia. En los momentos que estamos desocupados, acércate a Dios. Él te toca, Él te habla, Él te susurra al oído, Él te inquieta, Él pone ese deseo, ese querer para que te acerques a Él, y tú a veces no le haces caso. Te enfrascas en lo material. Ya estoy hablando en los momentos que tú puedes dárselo a Dios. ¿Tenemos o no tenemos a veces tiempo para dárselo a Dios? ¿No creo que usted desde que se levanta está haciendo las cosas, desde que ya se acuesta haciendo las cosas? No creo, hermano. Hay momentos en que la mujer y el hombre tienen momentos libres. Dáselos a Dios, aproveche ese tiempo. Si tal vez ya no tengas en el día, en la noche, pues, dáselo en la noche. Y ahí lo coge más bonito al Señor. Ya tu esposo está ruca porque al ser carnal, o tu esposa está carnal, están ruqueando. Tú busca a Dios. Tus niños están durmiendo, tus niños están... Busca a Dios. Porque eso yo hacía en las noches. Yo tuve 8 hijos, tengo 8 hijos. Imagínense en el día. En la noche yo buscaba a Dios. En la noche me quedaba hasta 1, 2 de la mañana estudiando, orando, hermano. A veces hacía vigilia yo ahí. Tenía mi aposentito ahí donde me encerraba ahí. Mi esposa es testigo, no me deja mentir. Allá mi lugar cerrado y ahí me metía yo. Muchas experiencias que pasé con Dios. Por la situación, pues los niños a veces te roban el tiempo. Pero como uno tiene la mente de Cristo, busca la manera de estar en intimidad con Dios. Para buscar a Dios hay impedimento. Ya, pues búscalo, pues. Rapidito, ya, ven. Pero búscalo, pues. Muestra con hechos que eres un cristiano redimido. Entonces ese cristiano confía en Jesucristo y se allega a Él con todo su corazón. Hebreos 4:16, acerquémonos a Él confiadamente. También pidámosles, mi amado hermano, y decirle confiadamente, tú eres mi ayudador. Hebreos 13:6, tú eres mi ayudador, en ti confío. ¿Sí o no, mi amado hermano? ¿Usted confía o no confía en su esposa o en su esposo? ¿Usted sí confía? Amén. Dilo. Amén. Amén. Si yo veo que mi esposa está dando frutos, de que yo conozco a mi esposa, ella me conoce a mí. Amén o no amén. Yo sí, mi amor hermano, ciegamente mi confianza en ella, porque yo sé que ella no me va a traicionar, pero en una mujer carnal, en un hombre carnal, no te confíes. No te digo que no lo ames, no te confíes porque te vende. Estoy hablando de tu esposo, tu esposa carnal. ¿Te vende o no te vende? Te puede vender, hermano. Yo he visto muchos orar en este caminar de mi evangelio, hermano. La central, cuando fui soltero, el hombre, el esposo y la esposa, yo veía cómo los traicionaba, cómo los vendían a los propios esposos, cómo venían a hablar de la esposa, del esposo. Sí, mi amado hermano, yo fui testigo, a mí nadie me lo contó. ¿Usted cree que usted, aunque esté carnal, va a estar hablando de su esposo y de su esposa? Mal. No, pues mi amado hermano. Pero lo hacían porque eran carnales, pues hermano. Usted no va a hablar mal de mi esposo, usted no va a hablar mal de su esposa, pues mi amado hermano. Y tal vez si tiene ciertas cosas, guárdatelas, trágatelos tú. Amén o no amén. Amén. Claro, por lo que siembras tu cosecha. Entonces yo puedo confiar en mi esposa. Puedo confiar en mi esposo si es un hombre que trata de vivir íntegro para Dios. Denle aplausos al Señor.
mis hermanos. ¿Cuánto confían en la esposa? Y le queda mirando a la esposa. ¿Cuánto confían en la esposa? ¿Qué te pasa? Tienes como 500 años cansado conmigo y no la conoces todavía. ¿No lo conoces todavía? ¿Cómo es eso, mi amado hermano? ¿Qué? ¿Duermen en camas separadas? ¿Ah? ¿Se pelean y no se hablan después de 2 años? Así hay parejas, hermano. Estoy peleado contigo, ni venga buscando regale un poquito. Nada. Nada te doy. Ni regalito, nada. Te quedas en ayuno. Así hay mujeres. Pobre hombre, ¿cómo está que se quema? Por eso que cuando vienen a la iglesia vienen medio raros. Ahí uno sabe tal vez que ya pues no les regalaron algo. ¿Sí? Diferente es cuando dos parejas están en el espíritu. Se pelearon y siguen hablándose. Amén o no amén. Ahí yo tuve una conversación un poquito fuerte entre los dos ahí, con mi esposa. ¿Qué hogar no tiene una discusión en los hogares? A ver. No, todavía no se corta. Tranquila. Ya viene, por fe viene lo tuyo. ¿Sí o no, mi hermano? La diferencia es que si él es un carnal no me habla, yo voy a mostrar diferente, pues yo voy a seguir normal. Un ratito que con mi esposa discutimos un ratito, y pues sigue todo normal. Normal sigue todo. Eso es los hombres y las mujeres que viven el Espíritu Santo. No se duermen de espaldas. Me voy a la cama de mis hijos. Voy a la cama de mi mamá. Me voy de mi mamá, dicen otras. Me voy de mi papi. Lárgate de una vez y te doy ese carro viejo que está allá para que te lleve. Dale aplausos al Señor. Entonces, un redimido por Cristo confía en Dios y confía en su esposa o en su esposo. ¿Ah? El cristiano en su diario vivir debe hacer siempre la voluntad de Dios, así como Jesús lo hacía cuando estaba en la tierra, hacía la voluntad del Padre, ¿verdad? Él dio ejemplo de que él hacía y se sometía al Padre. Él dejó ese ejemplo para que usted y yo nos sometamos al Padre, obedezcamos al Padre, hagamos la voluntad del Padre, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Ahí usted ve a Juan capítulo 3, versículo 34, donde dice: mi comida es que haga su voluntad. A veces dejaba de comer por seguir predicando la palabra, pero prefiere traga y traga, no come, sino que traga y no hace la voluntad de Dios. Traga, pero hace la voluntad de Dios, pues ñaño. No le digas. ¿Ah? Entonces Jesús dijo: mi comida, porque le traían un manjar a Jesucristo cuando estaba predicándole a la samaritana. ¿Ves? Si te traemos, no, nada que ver, aquí estoy alimentando la bendición para mi Padre. ¿Ah? Mi comida es que haga la voluntad del que le predique la palabra. No está diciendo con eso que no comas, pues. ¿Ah? Momentos que se presentan propicios para tú predicar, hazlo, deja esa comida, deja esa machica con col. No, pues deja esa machica con col. Entonces mi comida, dijo Jesús, es que haga su voluntad. Al temeroso de Dios y al que hace su voluntad, dice la Biblia, a ese oye. Ahí usted ve en Juan capítulo 9, versículo 31. Al que es temeroso y hace la voluntad de Dios, a ese oye. Muchos dicen, les vuelvo a reiterar, que Dios no ama al pecador. ¿Usted cree que Dios no ama al pecador? Si la Biblia dice al temeroso. ¿Usted cree que allá en el mundo no hay hombres temerosos? ¿Usted cree que allá en el mundo no hay mujeres temerosas? ¿Ah? Que cuando ellas hacen una oración, Dios las escucha. ¿Usted no cree eso? Si la Biblia lo dice. ¿Ah? Al temeroso Dios lo oye. ¿Ah? A él se lo ama. Dice que Él nos trajo con lazos de amor. No cuando era cristiano, sino cuando estaba perdido, sin fe y sin esperanza. Él me trajo con lazos de amor. ¿Por qué? Porque Él muestra su amor para con nosotros. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
No es cuando tú eres cristiano que ahí te ama Dios. Pero muchos dicen también eso. No, cuando éramos cristianos es que Él nos ama. Y cuando éramos sin Cristo no nos amaba. Amén. Nos amaba también, hermano. ¿Ah? Entonces eso anda rodando ahora, que Dios no ama al pecador. ¿Cómo yo le voy a decir al pecador? No te ama Cristo. ¿No? Pues ¿qué le decimos nosotros? Cristo te ama. Amén o no. Cristo te ama, le decimos al pecador. Así era mi predicar cuando predicaba en las calles, donde sea. Cristo te ama, hermano mío. ¿Ah? Pero si le dice Cristo no te ama, no te va dando un garrotazo ahí mismo. Si no me ama, ¿para qué me vienes a hablar? Te va a decir. ¿Sí o no? Si no me ama, ¿para qué me vienes a hablar? Oh, Él ama a los perdidos, hermano. Usted y yo estábamos perdidos y nos trajo con amor. Entonces el cristiano también le ha confesado, el redimido por Cristo, le ha confesado a Jesús como Señor y Salvador personal. Ahí usted ve en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. El cristiano redimido ha confesado a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué es confesar? Declarar, manifestar el señorío de Jesucristo. Manifestar, declarar que Él es mi Salvador, mi amado hermano. ¿Qué es creer? Para los que creyesen, es creer, o sea, aceptar como verdad lo que nos predican. El que yo pueda creerle a Dios es porque Él ya me tocó. ¿Ah? Él me tocó para yo creer en Él, acercarme a Él, porque dice que Él nos llama con lazos de amor. La palabra te atrae. Es la misma voz de Dios que tocó tu corazón. Es por eso que nosotros nos acercamos a Él. O usted se acercó a Dios porque usted quiso. No. Nada que ver, hermano. ¿Quién quería ser evangélico aquí? Nadie, hermano. Yo no quería ser hermanito. Pero Él tuvo que traerme. Él tuvo que atraerme. Porque si Él no me atraía, ¿a dónde me iba? A la casa de este. Entonces Él nos trajo con justicia. O sea, fuimos salvados por la justicia de Jesucristo. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Somos justificados, mi amado hermanos, en la fe de Jesucristo. Romanos 3:24. Fuimos comprados por precio de sangre, mi amado hermano. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Un redimido por Cristo es comprado a precio de sangre. Un redimido por Cristo también es comprado y fuimos justificados por su sangre. Romanos 5:9. Ahí usted compare, porque todo es con la Biblia, mi amado hermano. El cristiano tiene una redención y perdón de pecados por la sangre de Jesucristo derramado en la cruz del Calvario. Efesios 1:8. Entonces el cristiano le ha confesado con su boca como Señor y Salvador de sus pecados y le ha creído a Él por medio del Espíritu Santo que nos dio, que nos tocó. El Espíritu Santo es el que juega un papel importante para atraer al pecador. Mira lo que dice Juan 16 para darle fuerza a esto lo que le estoy diciendo. Juan 16:8. Dijo Jesús, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Entonces el momento en que usted y yo tuvimos ese encuentro con Jesús era porque el Espíritu Santo, mi amado hermano, nos atrajo, nos convenció y nos atrajo delante de Él. ¿Para qué? Para confesarle con mis labios. Y al confesarle con mis labios, vino el Espíritu Santo a poner una seguridad, una confianza en Él. Algo que usted y yo no teníamos, mi amado hermano. Entonces también, mi amado hermano, vamos a ver otra parte. El cristiano es escogido para salvación. Amén o no amén, mis amados. Nosotros fuimos escogidos para salvación. No para perdición, para salvación. Sino que cuando usted y yo hizo la oración de fe, pasó algo en su vida. Amén o no amén. Cuando usted y yo hicimos una oración, esa oración de fe que Él nos atrajo, nos dio de esa presencia de Él, algo pasó en nosotros. Algo nos cambió, algo nos transformó. Sentimos como que nacimos como nuevos. Caminábamos como livianitos. A mí me pasó eso.
Cuando le confesé a Él, algo pasó en mi vida. Me sentí liviano, me sentí contento, me sentí feliz. Algo que yo nunca sentía, hermano. Ni me reía. Era amargado como este, más o menos. Así es el hombre sin Cristo, así es la mujer sin Cristo, amargado, corajienta, le pegaban al esposo. ¿Sí? Así éramos. ¿Sí? Pero cuando Él vino, hermano, a través de esa confesión, nos hizo nueva criatura. El Espíritu Santo vino a hacer una obra grande y maravillosa en nosotros, mi amado. Por eso siempre les digo, cuiden el Espíritu Santo. No lo contristan, no lo apaguen, porque usted volverá a ser peor que era antes, hermano. Entonces el cristiano es escogido para salvación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Entonces el cristiano es escogido desde el principio o antes, mis amados hermanos, para salvación. ¿Qué es un escogido? Es aquel que es selecto. O sea, se lo va a escoger entre los mejores. Y no es que nosotros éramos mejores. Usted era mejor. Servíamos para nada, hermano. ¿Amén o no amén? Usted servía en antes. Hablando en el sentido espiritual, pues, ¿no? Tal vez alguno tiene su título académico, fue un profesional. Estoy hablando en el sentido de una miseria espiritual. De eso estoy hablando yo. Servíamos para nada, hermano. Entonces dice que nos escogió, o sea, buscó entre todos a Él. De tantos decir a Él, a ella, a ella. Eso es ser escogido, selecto de lo mejor de su clase. Por eso le digo, no es que éramos mejor, no teníamos nada. Él le plació por gracia, hermano. A este bobo lo voy a coger, vente para acá. A este trombolo, vente para acá. A este adúltero, vente para acá. A este homosexual, vente para acá. Y de tanta gente perdida, borrachos, adúlteros, fornicarios, a uno le escogió. Y ahora, hasta ahora permanecemos. Amén o no amén, mis amados. Den aplausos al Señor. Entonces fuimos seleccionados, selectos de parte de Dios. Ahora viene la otra parte, que es elegidos. Un elegido es un seleccionado, o seleccionar, que es elegir a la persona entre todos por considerarlas adecuadas, o se acomoda o es apropiado para determinado fin, uso o acción. ¿Ah? Él nos eligió con un fin, para usarnos. Por eso que yo no creo en los mis bancas, pues. ¿Ah? El que está sirviéndole a Dios. ¿Ah? ¿Cuántos años tiene? 20 años, 30 años, hasta 40 años, 45 años. ¿Ah? Pero ahí están vegetando. Están haciendo nada para Dios, hermano. Perdónenme, hermano. A veces le decían a Pablo, ya, pues lo mismo y lo mismo. No, no me canso de repetir lo mismo, dijo Pablo. Hasta que te hartes o te vayas. Yo sé que ustedes no se van a ir. Estamos hablando allá, en el internet, hermano. Entonces, mi hermano, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegido según la presencia de Dios. La presencia de Dios es el conocimiento de las cosas futuras. ¿Quién tiene esa presencia? El Dios de los cielos. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice, lo que le dije la otra vez y ahora le doy el texto bíblico. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice que fuimos escogidos antes del mundo, antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Antes que el mundo sea creado, lo que hay ahora, la naturaleza, los animales, antes de que el mundo fuera creado, aún el mundo, que dice la Biblia, éramos escogidos. Por eso en esa presencia de Dios, usted y yo no le podemos comprender a Él. ¿Cómo como antes que sea el mundo ya Dios estaba pensando en la hermana Tatiana?
en la hermana Alejandra, en el hermano Juanito, ya estaba en esa presencia de Dios futura. Porque recuerden el tiempo de Dios, cuando ya no estaba escogido antes de la fundación del mundo, ¿ah? Ya estaba Él en esa presencia dando a conocer el futuro. ¿Sí me explico, hermano? Amén. Antes de que sea el mundo, la presencia de Dios, conocer el futuro, ya lo sabía. Y ahora se hizo realidad. Estamos hablando en este siglo. Se hizo realidad en usted y en mí, en lo que ya estaba en la mente de Dios, antes de que el mundo fuese. ¿Ah? No nos sentimos privilegiados por eso. Amén. Antes que el mundo fuese, ya estaba en la mente de Dios, usted y yo. Que un día íbamos a venir a este camino. Somos elegidos para salvación, mi amado hermano, mi amada hermana. No perdamos eso. Somos elegidos, escogidos para salvación, no para perdición, no para irnos a la condenación eterna. Somos hombres y mujeres que tenemos que irnos allá arriba. Amén o no amén. Amén. Allá arriba amén. Tenemos que ir. Amén. Porque allá abajo es eterno. Aquí usted lo goza, lo disfruta, el impío se goza, lo disfruta. Aquí esos hermanitos no la vacilan acá como nosotros. No bailan, no toman, no tienen mujeres, dicen. Disfruta, gózate. Que si Cristo no viene a tu vida, la vas a pasar atormentado toda una vida. Disfrutaste el mundo, pero abajo tienes la paga. Amén o no amén. Aquí nosotros padecemos, sufrimos, amén o no amén. Sabiendo que la recompensa es grande. Aquí sufrimos, lloramos, nos lamentamos, necesidades, tantas cosas. Pero sabemos que allá arriba va a ser todo compensado por Dios. Amén o no amén. Una felicidad eterna. Una vida eterna ya con Dios. ¿Ah? ¿Existe o no existe el cielo? Amén. ¿Existe o no existe Dios? Amén. Él existe, Él es real. Y si tú no le crees, pídele que se manifieste tu vida y vas a ver. Pídele, ruégale, llórale. Quiero irte, quiero verte, quiero sentir algo y vas a ver. A mí me costó años pedirle escuchar la voz de Dios. Ayuno, oración, encierro. Quiero oír tu voz, quiero oír tu voz. Antes no le pedí verlo, pero quiero oír tu voz. 2 veces me habló. Pero no es que de la noche a la mañana, depende de Dios. Amén o no amén. Amén. Si Él quiere y tú le pides, lo hace al instante, pero si Él quiere, lo hace más después. Y yo me había olvidado de cuando una noche vino y me habló. 2 cosas, no le voy a decir que me dijo. Ya sapo tampoco. A mi esposa le he dicho, privado, lo que yo quería que me diga. ¿Ah? Entonces pídale a Dios y Él se lo va a dar, hermano, y que somos sus hijos. Pero si estás desordenado, arregla tu vida. Entonces, mi amor, hermanos, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Al salvarnos, Él nos escogió, nos eligió conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, antes de los siglos, según el Timoteo capítulo 1, versículo 9. Recordemos, en el cielo hay tiempo, hay hora. No. Dice 2 de Pedro 3:8, que allá arriba no hay tiempo. Dios no se deja llevar por el tiempo. Aquí nosotros necesitamos tiempo porque somos seres mortales. Tenemos que llevar la hora porque tenemos un orden que seguir. Amén o no amén. Tenemos que almorzar, tenemos que aprender, tenemos que ir a trabajar, tenemos que dormir, ¿verdad? Por eso que el tiempo aquí sí tiene que estar. Allá arriba no hay tiempo. ¿Ah? Entonces, si tenías o no tenías obra, ahí también, hermanos, o sea, la obra es la capacidad, talento, carisma que tiene el hombre. Entonces, si tenías o no tenías obras, Él te va a perfeccionar. Él llama al hombre que tiene talento y al hombre que no tiene talento. Él llama al hombre que es bruto, acá en el Evangelio lo hace sabio. Pero a los dos los salva. Pablo, un hombre sabio en su tiempo, en su generación, mis amados hermanos. Porque él dijo, ninguno de los apóstoles me enseñaron nada. Pablo decía, yo aventajaba mucho de los hombres de mi tiempo, o sea, a los fariseos. Y lo cogió a él. También escogió a un rústico, a un hombre de campo, de donde vivía cogiendo pescado. Un cholito. Un hombre que no era semi-analfabeto, porque sí sabía leer, sabía los mandamientos, pero su capacidad intelectual no le daba a ir más allá. A ese también le dijo, ven, sígueme. Entonces él llama a cualquiera, hermanos. ¿Para qué? Para perfeccionarlo si no tienes nada.
Y si tienes algo, Él te capacita más para que seas más poderoso en Dios. Amén o no amén. A Pablo lo perfeccionó más para que sea más bendición. A Pedro lo perfeccionó también más para que sea de bendición. Las dos personas sirven para Dios. Amén o no amén. Si tal vez tú no tienes, digamos, una capacidad intelectual, pídesela a Dios. Pídele a Dios sabiduría. ¿Sí o no? La Biblia habla de que pidamos sabiduría a Dios. Y Él te la va a dar. ¿Ah? Para que te hagas más que Pablo, mi amado hermano. Ahí también vea usted, mi amado hermanos, donde Él te capacita, te da el talento para la obra encomendada, mis hermanos. Cuando ya tienes el talento, mi amado hermano, es un conjunto de capacidades que te da, te perfecciona el Espíritu Santo. Cuando tienes o no tienes, Él te da ese talento, ya la capacidad te va a dar el Espíritu Santo para que tú puedas ministrar los dones que te va a dar. ¿Ah? Entonces también sirve para edificar el cuerpo de Cristo, mi amado hermanos. Ahí usted ve Efesios 4:12. Con ese talento que Él te dio, la capacidad que Él te dio, el Espíritu Santo, para que ministre los dones, ministre lo que Él te ha dado, mi amado hermano, es para edificar el cuerpo de Cristo. No es para que andes bandereando que tú eres el que hace todo. Amén o no amén. ¿Ah? Aquí todo lo hace Dios a través del poder del Espíritu Santo. Ahí ve Efesios 4:12. Donde habla para perfeccionar para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También nos dio esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí está hablando otra vez lo que leímos en Efesios, mi amado hermanos, 1:4. Que Él nos dio vida eterna antes del principio de los siglos. Antes que inicie la era de contabilidad de los siglos, de los años, de los días, de las horas, Él nos dio vida eterna. Nos escogió. Y al escogerte, yo te doy vida eterna, dijo Él. Antes de que sea este mundo. ¿Nos sentimos o no nos sentimos privilegiados, mi amado hermano? Nos sentimos privilegiados de parte de Dios. Siéntase contento, siéntase contenta. Que usted y yo somos del reino. Amén o no amén, mis amados. Amén. Mis amados hermanos que están también viendo en Facebook. Siéntase contento. Siéntase dichoso. Que por su gracia y su misericordia, Él lo llamó. Y ahí está en el Evangelio. Solo seámosle fieles hasta la muerte, dice la Biblia, y Él nos dará la corona de justicia. Dios demanda fidelidad nada más en nosotros. Amén o no amén. Serle fiel hasta que muramos o suenen las trompetas. Nada sacamos ya en el mundo. Amén o no amén. O sea, las prácticas del mundo, nada sacamos ya. Ya lo malo que hacen, ¿verdad? Nada sacamos deleitando esta carne, llevándola al pecado. Nada sacamos, hermano. Basta ya de haber hecho lo malo. Amén o no amén. Basta ya. Santifiquémonos más en la obediencia de su palabra. Pongámonos de pie, mi hermano. Seguimos todavía con este tema. ¿Qué es ser cristiano, mi amado hermano? Ya en otra parte vamos a ver, a fortalecer nuestra vida con las palabras de promesa en esa esperanza. Eso vamos a ver otra semana. Porque eso necesitamos cada día, llenarnos de esperanza en Él, de confianza, de seguridad en Él. Y eso lo hallamos sobre la oración y la lectura de su palabra. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Sigue ayudándonos, Padre. Síguenos, Señor amado, manteniéndonos en ese cristianismo tuyo, Señor eterno. Un cristianismo es seguirte a ti, Padre bendito, en todo tiempo, en toda hora, en todo segundo. Es a ti, Padre bendito. Ayúdanos. Mira que a veces tal vez nos sintamos débiles, cansados, Padre. A veces no queremos avanzar, Padre. Pero ahí llégate a nosotros con tu misericordia. Por amor a tu Hijo, por amor a tu nombre, allégate a nosotros en nuestros momentos cruciales, duros y difíciles que a veces cada uno pasamos, Padre. Misericordia, mi Señor amado. Levántanos, Padre, si estamos cayendo. Socórrenos, Padre, si nos estamos ahogando.
porque solo en ti hemos depositado nuestra confianza, Padre. En el nombre de Jesús, fortalécenos, Padre, para la gloria de tu nombre. Y sigamos estos días que a veces no nos congregamos todavía, Padre, seguir con esa presencia tuya, Señor amado. Seguir con esa fidelidad a ti, Padre bendito. No traicionarte, no engañarte a ti, Padre, porque tú nos miras. Y tú nos amas, Señor amado. Cuídanos y guárdanos en esta semana, Padre, para venir el sábado y el domingo con esa fuerza que nos vamos ahorita, Padre. No desmayar, no darle parte a esta carne que vaya a hacer lo malo, Padre. Ayúdanos, Señor eterno. Como te digo, solo en ti confiamos, Padre. No en el hombre, sino en ti, Padre. Porque tú levantas al caído, tú socorres al que se está ahogando, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén, amén. Vamos orando por acá. Padre que estás en los cielos, Señor eterno,